Saludos, mis queridos amigos y hermanos, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias nuevamente a nuestro buen Dios por permitirnos levantarnos, por permitirnos ver el sol de la mañana de hoy y poder decir hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dios ha sido bueno, ha sido fiel y ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Y estamos estudiando en Proverbios, estamos en los Proverbios de Salomón. Y hoy nos corresponde el capítulo 2 y hemos visto en el capítulo 1 el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y hemos dicho que Proverbio es un libro de un padre amoroso hablándole a un hijo, de un padre que se preocupa por su hijo y en este caso quiere que su hijo tome decisiones sabias. Y dijimos que los proverbios son la sabiduría de Dios revelada a sus hijos con la intención de que podamos vivir de manera sabia en la vida diaria y en la vida práctica, en el día a día, y poner por obra este conocimiento en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras compañías con las cuales habitamos, que podamos aplicar estos proverbios. Y este capítulo 2 continúa con la misma tónica, con el mismo sentido, y tiene que ver con que el hijo escuche. Sabemos que esto puede ser aplicado de un padre de manera natural a sus hijos, pero el principio viene del Padre Celestial a sus hijos en un sentido espiritual. Y dice la Escritura en el capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona a su compañero, al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que en ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, así andarás por el camino de los buenos, y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Entonces tenemos un proverbio maravilloso, un proverbio claro, un proverbio que tiene la intención de que como hijos de Dios, como creyentes, podamos responder de manera satisfactoria al consejo divino. Y fíjense la expresión, hijo mío, cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto deseo para ti el bien en los días por venir. Pero comienza diciendo lo siguiente, si recibieres mis palabras. Hay algo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender, y es que una cosa es lo que Dios quiere, una cosa es el consejo divino, pero la obediencia nos corresponde a nosotros. No puede nadie obedecer por usted ni por mí. No puede nadie obedecer por otro. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos hicieran, queremos que obedezcan, pero no podemos obedecer por ellos. Entonces el deseo de Dios es, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, que tú los tengas
en cuenta y los tengas presente y lo guardes en lo profundo de tu corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. En pocas palabras, requiere de nosotros un compromiso, requiere de nosotros un esfuerzo, requiere de nosotros una inversión, inclinar, poner atención, dedicar tiempo a oír lo que Dios tiene que decirnos, involucra de parte de nosotros un compromiso. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente no quiere escuchar, empezando desde el hogar. Ya se rebelan contra sus padres, no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren atender. Están allí pero con la cabeza en otro mundo. Están escuchando, pero están oyendo, pero no están detenidamente meditando en lo que estamos hablando o diciendo. Salomón dice, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Todo lo que proviene de Dios es sabiduría pura. Todo lo que proviene de las Escrituras, todo lo que proviene de Dios es sabiduría para la vida presente, pero también para la vida futura, en lo referente a la eternidad, en lo referente a después de la muerte. Entonces, si inclinares tu corazón a la prudencia, hijo mío, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares. Ahora, todos sabemos cuánto empeño se pone en buscar la plata, ¿no? En trabajar, en ganar dinero, para poder cubrir necesidades. Y no creo que exista otro ejemplo tan claro para que entendamos lo que se requiere y lo importante que es la sabiduría para vivir nuestra vida y para disfrutar nuestra vida sobre la tierra. Y él dice, si como la plata, si como a la plata la buscares. Ahora, la plata se busca desde muy temprano. Los que trabajan saben que ya por tarde 5 de la mañana hay que estar levantado. Y saben que tienen que salir temprano porque tienen que llegar a su trabajo. Y no solamente eso. Saben que tienen que regresar. O sea, se invierte mucho tiempo buscando la plata, buscando el pan, buscando el alimento, buscando los recursos para obtener aquellas cosas que deseamos. Entonces, con esa misma intensidad, si usted se da cuenta, nadie tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, ni para congregarse, ni para ir a la iglesia, ni para tener tiempo para devocionales, ni tener tiempo para estar orando. La gente está afanada buscando la plata. Bueno, Dios usa ese ejemplo negativo para ayudarnos a entender algo positivo. Si tú te esforzares de la misma forma en que buscas la plata, dice claramente la Biblia, si entonces, dice, si tú te dieres, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia, si como a la plata la buscares, verso 4, y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea que comprender la voluntad de Dios, comprender su palabra, encontrar todo lo que Dios tiene aquí, requiere tiempo, requiere inversión, requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere que invirtamos tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que en la Escritura hay tesoros maravillosos? Hay perlas preciosas. Toda la Escritura es maravillosa. Pero si usted entra aquí como lee un periódico, abuelo de pájaro, si usted simplemente religiosamente lee la Escritura, no va a extraer las perlas maravillosas que están allí. No va a poder comprender el propósito eterno de la palabra de Dios, sino que pasará por allí como cuando nos alimentamos, nos comemos cualquier cosa, pero muchas veces no estamos comiendo lo que realmente el cuerpo necesita, ni comiendo saludablemente. Dios quiere que usted invierta tiempo aquí. Entonces, si como a la plata la buscas, entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, comprenderás su voluntad, comprenderás sus propósitos, comprenderás sus planes, te identificarás con lo que Dios dice. Y créanme, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos el temor de Jehová y comprendemos su voluntad y comprendemos su palabra, entonces nos libramos de un montón de situaciones innecesarias que a veces se cometen por el resultado de la ignorancia. Cuando usted tiene temor de Dios y comprende a Dios, usted no dice, ay, quiero pecar, pero no lo hago porque Dios no lo permite. No, usted entiende, quiero pecar, pero no lo hago
porque todo pecado trae consecuencia y muchas veces la consecuencia está asociado a la desgracia, a la tragedia, al dolor, físicamente pero también espiritualmente. Dios en su sabiduría nos libra o nos enseña y nos muestra: no caigas en adulterio, no caigas en fornicación. ¿Por qué? Porque la fornicación y el adulterio destruyen la vida de la persona en primera instancia, pero también la vida de los que están alrededor. Destruye hogares, destruye familia, destruye hijos, destruye matrimonio. Es doloroso, es triste. Hermano, si usted se pone a pensar todo lo que Dios nos dice, algunas personas ven los mandamientos y la palabra como restricciones que nos impiden el disfrute y el deleite. Ahí nos damos cuenta que la persona no está entendiendo el conocimiento ni la sabiduría de Dios. No se ha dispuesto a buscarla. Pero cuando usted lee la palabra y la estudia y la medita, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Que dice: bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová, que se deleita en la palabra de Dios, y en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Ese hombre, o esa mujer, o ese hijo, o esa hija, encontrará en la palabra de Dios respuestas sorprendentes a su vida, pero que le librarán de múltiples consecuencias de dolor y tragedia. Hay gente que ha vivido desenfrenadamente y todo lo que hay en su vida es dolor, tristeza, aflicción, sufrimiento, padecimiento. El pasado lo atormenta o la atormenta. Las malas decisiones que han tomado han marcado su corazón. Tiene heridas profundas que no han sido sanadas. A su vez, eso le impide formar una nueva familia, un nuevo hogar. Eso le genera problemas en las relaciones, le genera problemas en la familia, problemas con sus amigos, con sus conocidos. Pero el conocer la palabra, entender la palabra y vivir la palabra nos libra de un montón de cosas. Por supuesto, el cristiano padece por causa de la verdad y por causa de la justicia, pero no es un sufrimiento por ir en contra de la palabra de Dios. Al contrario, es un sufrimiento por obedecer la palabra de Dios. Entonces dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que tú tengas sabiduría. Dios quiere que podamos vivir en sabiduría. Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El inteligente no es aquel que filosofa contra Dios. El inteligente no es aquel que busca por todos los medios negar la existencia y la realidad de Dios y querer tapar el sol con un dedo. Eso no es inteligente. El inteligente es aquel que medita en la creación. El inteligente es aquel que puede reconocer definitivamente: Dios es grande, poderoso. Todo está en sus manos. Él todo lo puede. Para Él no hay nada difícil. Hijo mío, hija mía, medita en la palabra de Dios. Guarda sus mandamientos. Ponlo en práctica. Presta tu oído. El mejor tiempo que usted puede invertir no es escuchar a Connie Méndez. El mejor tiempo que usted puede invertir no es escuchar a los gurús del momento que venden éxito, que venden una vida de triunfo, una vida gloriosa, una vida sin problema, una vida de libertad financiera, que en la mayoría de las ocasiones ni ellos mismos están viviendo eso. Pero son engañadores, son promovedores de mentiras y de engaños que captan la necesidad de la gente y en dónde está su corazón. Pero la sabiduría, mis amados hermanos, proviene de Dios. El conocimiento y la inteligencia vienen de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo de los que caminan rectamente. Entonces, escúcheme esto. Provee de sana sabiduría. O sea, no cualquiera que se crea sabio o se venda como sabio es sabiduría de Dios. Hay sabiduría humana, terrenal y diabólica, y hay sabiduría que viene de Dios. Pero Dios va a proveernos por medio de su palabra no de mala sabiduría, sino de sana sabiduría. ¿A quién? A los rectos, a los que se inclinan, a los que buscan, a los que con sinceridad de corazón se acercan a Dios con la intención de ser llenos. Él es un escudo a los que caminan rectamente. O sea, Dios preserva y guarda a los que andan en rectitud. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces,
entenderás. Dice la Escritura, justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En pocas palabras, cuando tú tienes el conocimiento y la sabiduría de Dios, tú tienes la capacidad de discernir. Esto no es saludable, no es bueno, no es beneficioso, no me trae ningún beneficio. ¿Cuándo qué? Cuando adquieres la sabiduría que viene de Dios, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Sabrás diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo beneficioso y lo no beneficioso, entre lo santo y lo profano, entre lo que traerá beneficios a tiempo presente y a tiempo futuro y los que no. Podrás desechar fácilmente aquellas cosas que no van a generarte ningún beneficio. Y luego dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Ahora, uno pensaría que cualquiera quiere sabiduría, pero hay gente que no quiere, mis amados hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay gente que no quiere tener a Dios en su vida, pero también dice la Escritura que oirá el sabio y aumentará el saber, pero la gente necia no escucha. La gente rebelde no quiere oír. La gente rebelde quiere hacer lo que su corazón le dicta, ignorando la advertencia y la sabiduría de la palabra y de los sabios que existen y de los hombres que Dios ha puesto sobre esta tierra. Luego dice la palabra, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Ahora, no hay que ser muy inteligente para comprender esto. Dejan el camino derecho para ir por sendas tenebrosas. Se prestan para lo oculto, para lo secreto, para lo oscuro, para lo de la tiniebla, detrás de dinero, detrás de un montón de cosas. Y la Biblia dice, dejan los caminos derechos. Pero la discreción significa tú vas a tener conciencia para diferenciar entre una cosa buena y una cosa mala. Eso es lo que tú vas a hacer. Entonces la clave aquí, en esto que hemos hablado, es la protección de Dios sobre los suyos. La senda de la vida no es fácil. Mientras más años pasan, más peligros enfrentamos. El mundo, la carne y el diablo están dispuestos a derrotarnos y necesitamos la sabiduría de Dios para preservarnos fuera de su poder. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Quiere seducirnos, ¿sí o no? La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y demasiadas veces buscan seducir a la juventud, buscan seducir a los incautos, buscan seducir a los que están iniciando en el camino de la vida, con tentaciones seductoras que son difíciles de resistir. Pero el cristiano que conoce la palabra procura obedecer la palabra del Señor y hará todo lo que esté a su alcance para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esto nos va a preservar fuera del poder del maligno, mis amados hermanos. La palabra repetir, escuchar, inclina, guarda, busca, está aquí. Busca el tesoro de Dios dispuesto para ti. Lo más difícil es encontrar una veta de oro. Tú no tienes que buscar la veta de oro. Ya sabes dónde está la veta de oro. Debes comenzar a escarbar. Debes comenzar a buscar. Debes comenzar a sacar las perlas preciosas que están aquí en la palabra de Dios para ti. Lo que te va a hacer sabio, lo que te va a hacer entendido, lo que te va a preservar, lo que te va a guardar, lo que te va a permitir disfrutar de un futuro estable, firme. Lo que te va a permitir tener una verdadera garantía, no solamente en tiempo presente, sino en tiempo futuro. Ahí está la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra para hallar la voluntad de Dios. No es solamente leer un capítulo diario y dejarlo allí. Él desea y quiere que nosotros vivamos la palabra de Dios y permitamos que ella viva en nosotros. ¿Cómo se sacan los metales preciosos? Imagínese allí una mina de oro, una mina de diamantes, una mina de esmeraldas. ¿Cómo se sacan los metales preciosos?
Bueno, las verdades de la palabra de Dios deben también excavarse y ponerlas en el horno de la experiencia personal. Deben acuñarse en monedas espirituales que podamos conservar en nuestro tesoro para un uso futuro. Pero necesitamos usar las herramientas, el cincel, el martillo. Eso pudiéramos traducirlo como dedicar tiempo al estudio de la palabra. Es una investigación sobre lo que estamos leyendo a profundidad para poder entonces traer las maravillas de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Nos va a proteger en la senda de nuestra vida. Nos va a librar de todo lo que sale en el camino, de todo lo que va a aparecer con la intención de quitar nuestra mirada del lugar correcto. Me gusta porque dice la Escritura también: verso 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades y que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. No hay forma de librarnos de estas veredas torcidas y de estos vicios a menos que la sabiduría del Señor esté en nuestro corazón. Serás librado de la mujer extraña y de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. La palabra no solamente da sabiduría, mis amados hermanos, para aplicarla en nuestra vida diaria, sino que nos abre la mente y el entendimiento. Muchas veces, como seres humanos y como hombres, nos dejamos llevar por la apariencia, nos dejamos llevar por el cuerpo, nos dejamos llevar por los halagos de la mujer extraña. Y esto es interesante porque mucha gente noble, buena, hombres no malos, trabajadores, honrados, pero ponen su mirada en la mujer extraña, ponen su mirada en la mujer que halaga con sus palabras. Y es como la desgracia de su vida, es como el yugo de su vida, es como la tristeza, el dolor, el sufrimiento que les toca vivir porque no tienen sabiduría para escoger. Y mira, la Biblia dice que si tú oyes la voz de Dios y guardas su mandamiento, esto te va a librar a ti de la mujer extraña. Y aunque aquí está hablando de padre a hijo, esto no significa que no aplique para la mujer. Hay muchas mujeres que por alguna razón les gusta andar con bandidos, no entiendo por qué, pero esto te puede librar a ti a tomar una decisión prudente y sabia. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto que había hecho delante de Dios. En pocas palabras, se está refiriendo a una mujer adúltera. Se está refiriendo a una mujer que tal vez se dedica a la prostitución. Se está dirigiendo hacia una mujer que halaga con sus palabras. Todos sabemos aquí que una mujer que no lava, no cocina, que no tiene un hogar, que no tiene una familia, sino que tiene un amante, pues lo trata de maravilla. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún tipo de responsabilidad con él más que acostarse con él. Pero una mujer, mis amados hermanos, o un hombre sabio, no estaría dispuesto a ceder ante la mujer extraña. No estaría dispuesto a ceder ante una mujer prostituta, ni se acostaría con la mujer de otro. Porque cuando alguien es capaz de violentar el mandamiento del matrimonio por acostarse con otro hombre, no crea que así como lo hizo con usted, lo puede hacer con cualquier otro. Pero la falta de sabiduría muchas veces hace que la gente destruya un hogar y se involucre en un hogar que no tendrá exactamente ningún futuro. Porque al cabo del tiempo, las consecuencias del pecado le alcanzarán. Cuando dice que la cual abandona al compañero de su juventud significa su esposo y se olvida del pacto que han hecho delante de Dios. Un matrimonio es un contrato, mis amados hermanos, espiritual que usted hace delante de Dios. Por eso cuando la gente me dice que se va a casar, yo le digo, ¿usted entiende lo que significa el matrimonio? ¿Usted comprende la magnitud de lo que está dispuesto a hacer en este preciso momento?
¿Sabía usted que lo único que rompe el pacto matrimonial es la muerte? Y si no está usted dispuesto a vivir, a convivir, a compartir toda una vida con una persona, usted no está listo para casarse. Eso no es como se dice en el día de hoy. Bueno, vamos a probar. Si no funciona, listo, ya, nos divorciamos. No, no funciona así. Mucho menos en el Señor. Uno entiende el mundo porque el mundo, pues, no conoce a Dios. Pero de esto se trata, que tú que me escuchas y nosotros que estamos acá en esta mañana, amamos al Señor, amamos su palabra. Esto es sabiduría, mis amados hermanos. Entender que el matrimonio es para toda la vida. Entender que el adulterio, la fornicación y todo lo que tiene que ver con romper el pacto matrimonial es aborrecido por Dios. En Malaquías dice el Señor, porque yo Jehová repudio el divorcio. No estoy de acuerdo con eso. No me agrada esa idea. Por supuesto, hay algunas cláusulas por razones muy específicas, pero en realidad la voluntad de Dios no es esa. Ese no es su deseo, ese no es su propósito. Entonces, necesitamos ser librados de las trampas, de las artimañas que el enemigo pone en nuestro transitar. Porque al diablo no le importa cuántos años tengamos de casado. Y aquí hay sabiduría, estamos hablando de hijos. Por eso digo, todos somos hijos. Usted es un hijo de Dios, aunque sea abuelo todavía. Pero mire, el diablo no descansa. Su tarea es destruir todo lo que traiga gloria a Dios. Y el matrimonio trae gloria a Dios. El hogar cristiano trae gloria a Dios. Pero el propósito de él es destruir la familia, destruir el hogar. Y él va a usar siempre el sexo opuesto para tratar de llevarnos a la trampa del adulterio. Pero la palabra nos da sabiduría, tanto al hombre como a la mujer, para ser librado de la mujer extraña, de la que halaga con sus palabras. Muchos de nosotros podemos caer en la trampa del enemigo, haciéndonos el diablo creer que somos sexys, que somos hermosos, que somos bonitos, que no, mis amados hermanos, mentira, somos lo que somos. Pero el diablo siempre exagera nuestra autoestima para hacernos creer que podemos hacer esto y que podemos hacer aquello. Primero, levanta nuestro ego, levanta nuestra arrogancia, nuestra soberbia, haciéndonos creer que nosotros somos tal cosa cuando realmente no somos eso. Y luego, mis amados hermanos, busca la manera de hundirnos en el pecado. Ahora, ¿qué sucede? La mujer extraña usa la lisonja y apela a los apetitos de la carne, de la naturaleza carnal. Se ha olvidado de su esposo, dice la Biblia, y ha roto los votos matrimoniales. Lleva al joven insensato a la muerte y al infierno. La sabiduría de Dios en su palabra nos protege, mis amados hermanos, en nuestro caminar diario. Sigue diciendo la Escritura, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado las tragedias que suceden luego de descubrirse un engaño, una infidelidad o un adulterio? Muertes terribles, feas, porque a eso lleva el adulterio y la fornicación. Al desespero, al dolor que genera la infidelidad hacia un cónyuge. Hemos visto cómo gente con machete ha matado a otro. Hemos visto cómo personas han usado sus armas y han matado al adúltero o a la adúltera y han también quitado la vida de sus esposos o de sus esposas. Producto de esto, esto siempre engendra muerte, siempre engendra dolor. Una mujer extraña o seductora, mire, son dos de los pecados más difíciles de resistir en el ser humano: la soberbia y la inmoralidad sexual. Son las cosas por las cuales grandes hombres han caído y nadie está exento. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia dice me lo merezco y el deseo sexual dice lo necesito. En combinación, su llamado es mortal. En efecto, dice Salomón, solo confiando en la fortaleza de Dios podemos separarnos. La soberbia
apela a una cabeza vacía y la tentación sexual a un corazón vacío. Al mirar a Dios podemos llenar nuestra mente de su sabiduría y nuestros corazones con su amor. No permita que lo engañen. Recuerde que Dios dice acerca de lo que usted es y de lo que debería ser. Pídale a Dios fortaleza para resistir estas tentaciones. Pídale a Dios fortaleza, porque precisamente estas son las tentaciones que dejan las heridas en el alma, que hieren, que duelen, que generan desconfianza, que generan temor, que generan incredulidad, que no puedo sentirme seguro, que no confío, que no creo. Y vivir en esa zozobra por el resto de sus días es una situación muy triste. Necesitamos, mis amados hermanos, la sabiduría de Dios. La casa de la mujer adúltera está inclinada siempre a la muerte. Nunca traerá bendición, sino desgracia. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás la vereda de los justos. ¿Cómo? Oyendo mi palabra, teniendo temor de mí, teniendo sabiduría, adquiriendo inteligencia, adquiriendo comprensión de la palabra. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, ¿vale la pena la sabiduría? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena buscar la sabiduría? Sí. Y búsquela con toda diligencia. Vaya siempre a la palabra de Dios. Es clave. No se quede por encimita. Busque más profundamente y saque las gemas gigantes. Saque los grandes diamantes. Pero sabe, sobre todo, busque la inteligencia, busque la palabra, pero póngala en práctica. Todo esto traerá resultados maravillosos. Entonces, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz del Padre Celestial que nos habla a nuestros corazones. Y pidámosle que su Espíritu Santo nos dé la facultad y la fortaleza de ponerla por obra. Nadie está exento, mis amados hermanos. Nosotros no podemos creernos que estamos en un punto en que nunca podemos rebalar. El apóstol Pablo dice, el que cree que esté firme, mire, que no caiga. Esto tampoco es una enseñanza o una explicación de manera despectiva sobre los que hayan fracasado o caído, porque todos hemos cometido errores. Estamos hablando de que lo que nos preserva de estos errores no es nuestra propia capacidad, sino la sabiduría de Dios. Es el temor de Dios, es el poder de su palabra. Y mientras usted esté sumergido en la palabra, en las escrituras, en la oración, en la comunión con Dios, en la comunión con los rectos, con los íntegros, con los santos, con los otros creyentes, que no están exentos de pecado, porque todos pecamos de pensamiento, palabra y obra, pero no somos practicantes, no nos deleitamos en eso. Pero necesitamos compañía que nos alimenten a buscar la palabra, la sabiduría, la integridad, el amor, la sinceridad, la honestidad, la pureza. Necesitamos gente que también quiera agradar a Dios. El dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, pues es muy cierto, mis amados hermanos. Y con quien andamos, las malas costumbres corrompen. El estar con personas que constantemente están hablando de lo contrario a la palabra de Dios, pues genera en nuestra vida limitaciones. Yo no necesito estar rodeado de personas que lo que quieren es hacer todo lo contrario a lo que hemos hablado. Que están planificando desde el día lunes, el día que cobren, el día viernes, a salir, a hacer esto, a hacer aquello. Pues yo entiendo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y podemos saber que ellos quieren hacer eso. Y si de parte nuestra se da la oportunidad de compartirles el evangelio, la palabra y decirles, mira lo que dice la escritura. Ese es un disfrute instantáneo, momentáneo, pero las consecuencias de ese pequeño disfrute duran toda la vida. Por tanto, no hagas eso. Si tienes tu hogar, si tienes tu esposo, si tienes tu esposa, no caigas en eso. Busca la forma y la manera de ser luz en medio de las tinieblas y poder ser de provecho. Entonces, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por este tiempo que nos regaló en su palabra. Si Dios lo permite, mañana continuamos con la exhortación a la obediencia en el capítulo 3 y pues así vamos capítulo por capítulo, verso por verso,
a través de estos devocionales de Proverbios. Y yo espero que al final de terminar este libro de Proverbios podamos decir, hemos aprendido, hemos crecido. Señor, gracias porque tú nos enseñas y nos muestras el valor que debe tener tu palabra para cada uno de nosotros como cristianos. Y gracias porque la sabiduría espiritual nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por cada uno de los presentes. Gracias por cada hermano, por cada hermana que se ha dispuesto en el día de hoy a escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos, Señor. Señor, sabemos que somos seres humanos, frágiles y débiles, que no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, Señor. Pero gracias porque tú nos das la fortaleza que viene de ti, Señor. Nos ha dado tu Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce. Y gracias porque esta palabra, Señor, nos recuerda, Señor, tu voluntad. Nos recuerda lo que tú quieres. Gracias porque de ti viene el conocimiento y la inteligencia y la sabiduría, Señor. De ti proviene, Señor, todas aquellas cosas que requerimos para tomar decisiones, Señor. Padre, ayúdanos a tomar decisiones sabias, Señor. Ayúdanos a ser entendidos de los tiempos, de las cosas. Señor, a saber, Padre amado, que la obediencia trae bendición, Señor. Y que tú deseas hijos obedientes, Señor. De que tú quieres, Padre amado, que nosotros podamos vivir en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestra familia, en nuestras casas, conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos, porque todos necesitamos de ti. Ayuda a nuestro carácter, Señor. Danos disciplina, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, con denuedo, a siempre apartar un tiempo para ti. Señor, a saber que es la mejor inversión que podemos hacer, Señor. Porque de ti vienen todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada hijo, Señor, por cada adolescente, por cada joven, por cada uno de los que está en formación, Señor. Como Padre queremos, pero no podemos, Señor, obedecer por los hijos, Señor. Pedimos que ellos puedan, en el nombre de Jesús, entender que no se trata de mamá y de papá, sino que se trata de ti, Señor. Y que lo que ellos decidan hacer, Señor, impactará su vida para bien o para mal. Que con dolor y tristeza, Señor, nos tocará ver, Señor, las consecuencias de la obediencia, pero también con gran alegría nos tocará ver la obediencia y el beneficio que trae, Señor, el honrarte si ellos hacen lo correcto, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Oramos para que sean guardados, Señor, y para que tu gracia les acompañe. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los hogares representados, los matrimonios, Señor, los esposos, las esposas, Señor. Ayúdanos a amarnos, a respetarnos, a querernos, a considerarnos, a valorarnos, Señor. A saber, Padre amado, que somos una sola carne, Señor, que necesitamos cuidarnos el uno al otro, Señor. Padre, fortalece los hogares, Señor, que se están desboronando, Señor. Padre, y si por alguna razón, Señor, el enemigo ha confundido las mentes y ha intentado, Señor, destruir estas casas, estos hogares, yo te pido misericordia, Señor. Padre, quita todo enojo, toda ira, toda rabia. Quita, Señor, todo resentimiento que pueda existir en el matrimonio, toda falta de perdón, Señor. Y trae restauración, Señor, trae limpieza. Señor, trae sabiduría a los esposos, a las esposas. Señor, que entendamos que el perdón forma parte también, Señor, de la sabiduría. Porque el perdón libera, Señor, al que ha cometido la falta. Pero también nos libera a nosotros, Señor, de vivir con esa carga que no podemos llevar, Señor. Restaura la confianza, Señor. Restaura las relaciones, Señor. Permite, Señor, que exista una excelente relación, una buena comunicación, Señor. Confianza, Señor, porque realmente somos uno, Padre amado. Y lo que, Padre amado, afecte a uno, afecta al otro, Señor. Porque tú nos ves como una sola carne, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Si el Señor lo permite, nos veremos mañana. Y pues siga en casa leyendo los proverbios, repasando lo que hemos hablado y meditando también sobre lo que las Escrituras dicen. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga.